y el día de hoy aprenderemos los mejores ejercicios para aprender o dominar tu parado de manos. Si ya estás listo, vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de su canal Explaining Capoeira. Sin duda alguna, el parado de manos es uno de los movimientos que más gente me ha pedido. Y aunque antes ya hice un video en el canal, el día de hoy te presento los 5 mejores ejercicios que puedes hacer en tu casa para poder aprender o mejorar este movimiento. Y además de aprenderlo, nos ayudará demasiado a fortalecer brazos y hombros. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar con nuestro entrenamiento del día de hoy. El aprender este movimiento es algo que sí requiere de bastante tiempo y dedicación. Y el día de hoy solamente te pasaré 5 ejercicios que yo considero son muy importantes y los cuales te ayudarán a tener una mejor comprensión de este movimiento. Ya que si lo que tú quieres es aprender a pararte de manos paso a paso, aquí arriba te voy a dejar la tarjeta sobre el video que hice donde te muestro todo el proceso de aprendizaje de este movimiento. Vamos a realizar los ejercicios de forma progresiva, comenzando por los más sencillos de realizar y hasta llegar a un nivel más avanzado. Así es que no importa si tú eres iniciante o avanzado, estoy seguro que estos ejercicios te van a funcionar. Para nuestro primer ejercicio vamos a ocupar la pared, por lo cual yo recomiendo usar calcetines, ya que si no lo haces vas a terminar ensuciando la pared. Proyectaré los brazos hacia el frente. Ahora, a partir de aquí, con las piernas juntas, comenzaremos a realizar pequeños saltos. Solo que intentaremos proyectar las piernas no hacia arriba, sino hacia la pared, en este caso hacia el frente. ¿Ok? Esto es para los más iniciantes, pero cada vez vamos a irnos acercando un poco más a la pared. Si ya somos más avanzados, realizaremos los mismos saltos y cuando nuestros pies llegan a la pared, caminaremos con nuestras manos hasta que nuestra frente toque la pared. Subo y camino. Nuestro segundo ejercicio también está enfocado a este aspecto, el cual es perder el miedo a las posturas verticales. Solo que ahora lo realizaremos de la siguiente forma. Iniciaremos colocándonos en postura de lagartija y a partir de ese momento voy a comenzar a subir las piernas sobre la pared. Y una vez que están las dos piernas en la pared, vamos a comenzar a caminar y acercarnos hacia él. Lo más que podamos, intentando incluso hacer que nuestra frente toque la pared y regresando. Si eres más avanzado, te recomiendo realizar el mismo ejercicio, pero sin bajar las piernas. Observa. Nuestro tercer ejercicio está enfocado en aprender a mantener la postura vertical, comenzando en la pared y poco a poco realizarlo por nuestra cuenta. Como en este ejercicio vamos a utilizar la cabeza, para los más iniciantes recomiendo que utilicen una almohada o algún otro objeto que les pueda servir como un soporte para que no sientan dolor en la cabeza. Si eres más avanzado, obviamente realizaremos el mismo ejercicio, pero sin el apoyo de la almohada. Colocaré la almohada cerca de la pared y lo que vamos a realizar es un triángulo entre nuestras manos y nuestra cabeza. Nuestra cabeza va a proyectarse hacia el frente, siempre con el centro de la cabeza, y lo que vamos a hacer es subir la cadera, levantar una pierna y la otra pierna me va a impulsar hasta llegar a la pared. Una vez que llegué, intentamos juntar. Ahora, a partir de aquí, lo que vamos a realizar es empujar un poco la cadera al frente y aquí voy a mantener la cadera, solamente voy a enfocarme en separar los pies hasta separarme de ella. Con los brazos puedo retener para no regresarme hacia el frente. ¿Ok? Ese esfuerzo lo tienen que realizar los brazos para buscar mantenerme en esa postura. Ahora, para los más avanzados vamos a realizarlo de la siguiente forma. Apoyaré de igual forma los brazos y la cabeza hacia el frente. Y a partir de ese momento, solamente con la fuerza de la cadera, voy a aprender a levantarme. Observa, levanto cadera, las piernas las traigo hacia mí y a partir de aquí presiono mi abdomen para subir y mantener la línea recta. Una vez que llegue a esta postura, regreso con las piernas flexionadas y hacia el frente en postura de lagartija. Levantamos y nuevamente desde aquí bajo, piernas hacia mí, levanto cadera, mantengo y regreso, piernas flexionadas hacia el frente, subo, bajo,
Con este ejercicio vamos a aprender demasiado lo que es la tensión en el abdomen, en la espalda baja y cómo proyectar la cadera hacia el frente, ya que eso nos ayudará demasiado a controlar el movimiento. Aún así es recomendable hacerlo cerca de la pared, por si nos vamos hacia el frente, la pared nos detiene. Para poder realizar este movimiento vamos a requerir de 2 soportes, por lo cual el marco de una puerta es perfecto para practicarlo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para los iniciantes el objetivo va a ser aprender a mantenerse en una postura completamente vertical. Ahora sí, de frente a la pared. Comenzaré proyectando los brazos cerca de uno de los soportes del marco. Ahora, a partir de aquí voy a intentar pegar mi espalda sobre este marco. Y vamos a realizar lo siguiente. En el otro apoyo vamos a subir una pierna, después la otra, vamos a ir cada vez más arriba. Una vez que estoy en esta postura, una pierna la voy a llevar al marco sobre el cual estoy recargado y poco a poco voy a empezar a llevar la otra manteniendo la línea vertical. Para regresar voy a hacer lo mismo. Primero apoyo una y despacio vamos bajando y nuevamente hacia arriba. Ahora, para los más avanzados vamos a centrarnos completamente en el equilibrio, en buscar mantener esa postura por nosotros mismos. Y vamos a trabajar con la fuerza en las muñecas para poder mantener esas posturas, ya que cuando nosotros nos paramos de manos y utilizamos un soporte, empujar los dedos hacia abajo nos va a ayudar a separar las piernas. Todo esto tenemos que hacerlo con el cuerpo muy tenso y vamos a intentar mantener nuestro cuerpo en medio de ambos marcos. Y así, si perdemos el equilibrio hacia atrás o hacia el frente, siempre estará alguno de los dos marcos para poder detenernos. Y el ejercicio sería de la siguiente forma. Apoyo los brazos un poco más separado del marco, apoyo mi espalda, subo una pierna, después la otra y nos apoyamos completamente en esta postura. A partir de aquí separo mi cabeza y la espalda. Intento caminar un poco más hacia el centro. Y a partir de aquí voy a empujar los dedos hacia abajo para separar poco a poco mis piernas de este marco y mantenerme lo más al centro posible. Si pierdo el equilibrio, el marco me detendrá. El error principal cuando nos paramos de manos es que nuestros codos quedan apuntando hacia afuera y eso causa que haya una flexión y podamos caernos. Lo más recomendable es girar nuestros codos hacia el centro, ya que eso va a realizar una palanca en el codo y también va a trabar nuestros hombros y eso nos va a quitar demasiado esfuerzo. Al principio es un poco incómoda esta postura, pero te recomiendo que comiences a practicarla desde ahora. Iniciaremos de frente a la pared, vamos a proyectar los brazos y los hombros sobre la pared. Ahora, a partir de aquí lo único que vamos a hacer es girar nuestros dedos. Observa, están apuntando hacia el frente, los giraré hacia atrás y en esta postura voy a empujar con mucha fuerza mis brazos para extenderlos completamente. Ahora, desde aquí para los iniciantes vamos a empujar primero una pierna y con la otra voy a realizar un salto para llevarme a esta postura. Aquí lo más importante es empujar con nuestras manos hacia el piso. Si eres más avanzado, vamos a intentar subir sin que nuestras piernas salten, solamente manteniendo la tensión en los brazos y proyectando nuestra cadera hacia arriba. Es muy importante que te concentres en la zona media de tu cuerpo. Los brazos nuevamente con los dedos apuntando hacia atrás y a partir de aquí no voy a saltar, simplemente voy a extender los brazos y con la fuerza de mi cadera intentaré llegar hacia la pared. Si lo haces con las piernas separadas es un poco más fácil. Al principio puede ser un poco pesado, pero con la práctica este ejercicio se hará cada vez más fácil. Y listo, con eso hemos terminado nuestro entrenamiento del día de hoy. Les pido una disculpa por la mala calidad de este video, pero no quería dejar pasar este día sin publicar un video para ustedes. Espero que mi contenido sea de ayuda. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto, puedes ingresar ahora mismo a nuestro Patreon, donde puedes realizar aportaciones desde $1 y obtener beneficios exclusivos. Sin más por el momento, yo me despido, pero antes de irnos, miren nada más quién vino a visitarnos, la personita por la que hacemos todo esto. ¿Cómo no amar a este pequeñín? Dentro de poco continuaremos también con la serie realizando movimientos de artistas marciales famosos o de algún personaje. Así es que déjenos en sus comentarios qué videos quieren ver en el canal. Sin más por el momento, nosotros nos despedimos y nos vemos en unos días. Ashe. Suscríbete. Diles adiós. Adiós a todos. Chao. La Bahía, yo.